gracias. Después de acercarnos al Señor en adoración, el lugar donde el débil es fortalecido, donde el necesitado encuentra paz, donde aquel que está enfrentando tiempos críticos recibe dirección. Y cuando estamos cansados de todas esas adversidades que han venido acumulándose, en su presencia hay una libertad enorme. Nuestra fe vuelve a nutrirse, a volver a adquirir fuerzas y a respirar profundamente y saber que hay un mejor mañana para aquellos que con Él caminamos. Recuerda que nuestro tiempo presente no es el total de la suma, solo forma una parte breve, pero nosotros debemos mirar siempre hacia adelante porque Dios tiene un mejor mañana para ti y para mí, siempre. Así que lo que vivimos hoy solo estará contribuyendo para desarrollar nuestra vida, para nutrir nuestra fe, para forjar lo que requerimos ser para el día de mañana, porque tú y yo estamos en proceso de construcción, estamos avanzando. Y mientras buscas en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 22 y 23, necesitamos darnos cuenta que la ley tiene requerimientos que deben cumplirse porque no son optativos. La ley es la que determina la conducta y el estilo de vida acorde a la ley o a la legalidad. Y la justicia es la encargada de hacer valer todas esas condicionantes para o recompensar o culpar a quien ha transgredido la ley. Y este es un hecho que todo individuo sobre la faz de la tierra estamos bajo una ley superior a la ley civil. Y esa ley espiritual es la que nosotros hemos estado infringiendo día tras día, como resultado de que tenemos una naturaleza inclinada al mal. Y esa naturaleza debe responder por sus actos ante la justicia que es la ley. Y no podemos evadirla ni eludirla, porque la ley no es sinónimo de opciones o condiciones. La ley determina el curso del presente y el mañana en relación con lo que conocemos de la ley. Y aún lo que no conocemos de la ley no nos exime de enfrentar los cargos correspondientes por faltar a la ley. Aunque no es la clase de derecho, pero esa es una ley espiritual que tú y yo necesitamos entender. Toda persona sobre la faz de la tierra le hemos fallado a Dios de una u otra manera. Todos estamos en el mismo renglón. Todos nos encontramos ante un tribunal que al analizar nuestro caso, el ir observando nuestra vida, acciones, palabras y aún nuestras omisiones o abstenciones, estas revelan si estamos acorde a la ley o fuera de la ley. Y esto es lo más importante en la vida de todo individuo. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos al margen de la ley? La ley es lo que va a definir nuestro estado presente y nuestro estado futuro. La ley nos va a conducir por el camino de la legalidad para establecer si somos inocentes o culpables. ¿Y qué va a suceder si somos encontrados culpables? ¿Cómo lograr cambiar un veredicto? Porque el juez no es susceptible de ser gobernado por algún interés financiero, monetario. Ese juez dictará una sentencia legítima acorde a la veracidad de los hechos. Y esos hechos son innegables en tu vida y en mi vida. Aun cuando tú y yo cerremos los ojos, cuando queramos elevar nuestra mente hacia otro nivel,
no podemos borrar lo que hemos escrito a lo largo de nuestros años. Nuestro pasado es innegable. Nuestro presente es el resultado del ayer. Lo que tú y yo hoy vivimos, estamos frente a un juez que conoce lo que somos, hicimos y dónde nos encontramos. Y cuando conocemos estas cosas decimos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Cómo lograr cambiar esta condición que delante de los ojos de Dios todo está tan claro? Ante las demás personas podemos aparentar ser buenos, correctos, pero lo que no podemos aparentar ante Dios es nuestros motivos que nos conducen a hacer las cosas. Porque Él conoce aún desde lejos nuestros pensamientos. Él conoce exactamente cuál es la intención de nuestro corazón. Y esto nos debe llevar entonces a preguntarnos, ¿cómo lograr presentarme ante el juez? ¿Qué recursos podré tener para propiciar, encontrar la libertad? ¿Qué elementos propondré para que mi vida ante el juez me permitieran una mejor respuesta? ¿O cuál será el veredicto que mi vida tendrá ante el juez? Qué tremendo. Y debo decirte que todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra nos encontramos en una prisión espiritual. El pecado es una prisión espiritual. Acompáñame a leer estos dos versos, por favor. Verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cuál es el propósito? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero, siempre hay un pero, antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El apóstol Pablo está utilizando unas palabras que son muy impactantes. Está hablando de confinamiento, y esa palabra significa estar encerrados, limitados, estar dentro de un contexto de encarcelamiento. Eso es lo que sucede. Y aún el apóstol Pablo está mencionando que estas condiciones nos mantienen a toda persona, creyente o no creyente, en un contexto difícil. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a dar cuentas de lo que nosotros hacemos. No estamos exentos de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La ley no exime a ninguna persona si ha quebrantado, si ha transgredido la ley. La justicia demanda ser el pago total de las infracciones que se cometen. Y eso es algo donde nosotros tenemos un severo conflicto, porque tenemos algo increíble, una doble moral, un doble juicio. Cuando otros cometen algo, señalamos y decimos, este hizo, este es perverso. Pero cuando nosotros lo hacemos, nos justificamos y decimos, es que en mí no aplica, en mí es distinto. Pero finalmente el transgredir la ley nos lleva a una posición, ser culpables. Y aquí es donde entra esta gran diversidad de condiciones. La medida de nuestro conocimiento de la ley estará determinando la condición que nosotros ocupamos delante de la ley. Mientras más conocemos las leyes y las transgredimos, estamos en ese riesgo de convertirnos en ser receptores de una justicia que aplique y nos otorgue una sentencia acorde a lo que hemos hecho. Y aun cuando alguien dice no tenía conocimiento de la ley, pero transgredirla no lo exime de ser juzgado y de recibir una sentencia acorde a lo que se ha hecho. Últimamente en las cortes, y me agrada, en las cortes americanas, que aquí todavía
tenemos mucho sentimentalismo. Jovencitos de 12 años en adelante que inician haciendo infracciones y posteriormente van incrementando su accionar delictivo, llega el momento en que hacen o realizan acciones que transgreden la ley como si fueran adultos. Y en ocasiones aquí no se les desea juzgar porque son jovencitos, pero la Biblia nos enseña que se juzga acorde al hecho consumado. Es decir, todo tiene un peso, una consecuencia y una sentencia como resultado de haber hecho algo fuera de la ley. Y jovencitos, al menos en Estados Unidos, están siendo juzgados como adultos, aun cuando sean menores de edad, pero son como resultado de hacer acciones acorde a lo que la ley establece como una pena. Y a lo mejor nosotros nos podemos horrorizar, pero ese es el problema que tenemos. El pecado es algo similar. Debo decirte que existe un gran riesgo dentro de la iglesia. Cuando los predicadores no son capaces de exponer con toda claridad que existe un futuro con un alto riesgo de impacto, porque el futuro va a mostrar las consecuencias de los actos actuales y habrá una sentencia esperando a la gran mayoría de las personas. Y la única sentencia que el juez declarará será culpable, y la culpabilidad no es susceptible de ser simplemente sancionada. La eternidad será el precio total de estar lejos de Dios, de esa paga. Solo existe una manera capaz de librar las condiciones de ese mañana o de ese futuro negro. Es a través de la fe en el único que pagó el precio en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Pero es necesario que nos demos cuenta. La Biblia no nos muestra, o la ley no nos revela qué tan pecadores somos. La ley nos muestra que no tenemos posibilidades de hacer de nuestra parte una acción que nos permita justificarnos delante de Dios. La ley no nos fue dada para salvarnos. La ley es el espejo de la vida natural de toda persona para darse cuenta dónde estamos parados, quiénes somos realmente, cuál es nuestra condición delante de Dios. Y nadie tiene que acusarnos, porque tú y yo tenemos una conciencia, y esa conciencia día y noche está taladrando nuestra vida. Pero debo decirte, algunos dicen, bueno, mi conciencia dice que pero tú eres responsable de acallar, de cegar y ensordecer la conciencia. La conciencia es el monitor moral que Dios le ha dado a todo individuo sobre la faz de la tierra. No es optativo. La conciencia es esa voz interna que declara dónde estamos, lo que hemos hecho, si es correcto o incorrecto. Y en ocasiones nadie tiene que señalar, pero esa conciencia es lo suficientemente fuerte y profunda para decirnos que no hicimos lo correcto. Y es ahí donde nos damos cuenta entonces que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacer lo que no queremos. Que hay algunas cosas que por naturaleza lo hacemos de una manera natural, y esto se convierte en una acción repetitiva que nos conduce a infringir la ley de Dios. A veces no nos damos cuenta que el pecado es un cruel tirano que gobierna nuestra vida. El pecado no es simplemente algo, porque ese es el conflicto que nosotros tenemos. Aunque el pecado es una decisión que nosotros hacemos, pero existe un elemento destructivo, perverso y contundente que toma control de nuestra vida, porque cuando le cedemos nuestra voluntad, lo hace una y otra vez. El pecado tiene la capacidad de inhibir nuestra objetividad.
porque puede conducirnos por caminos no deseados, pero que nos resultan gratos, atractivos, placenteros. Pero debo decirte, el pecado paga más mal de lo que ofrece. Pablo está mencionando entonces que toda persona vive en una cárcel universal. Toda persona delante de Dios está en una cárcel universal, porque su propia vida es la evidencia contundente que sus hechos están en contra de la ley que Él ha establecido. Y la justicia de Dios no puede cerrar los ojos. La justicia de Dios se debe ejecutar y plasmar de una manera contundente, donde se satisfagan las mismas exigencias de la ley. Y este es el gran conflicto, porque la medida en que una persona infringe la ley de Dios, eso determinará su responsabilidad y la sentencia que esa persona tenga. Wow. Y es que tú y yo no podemos decir, yo no, porque todos estamos inmersos en el mismo punto. La Biblia dice que no hay nadie que no peque, aún creyentes, déjame decirte. En Juan dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Wow. Y no es porque tengamos que señalar ese punto para condenar. La Biblia no está hecha para eso. La ley nos fue dada para darnos cuenta que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de alterar el curso de nuestra vida, porque esta naturaleza no tiene la habilidad de ser transformada por sí misma. No hay fuerza, no hay acción, no hay recursos, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda cambiar nuestra naturaleza. Y esto es algo que lástima que nosotros tengamos que vivir de una manera en que ese peso nos va agobiando. Y la cárcel donde la gran mayoría de las personas viven es una cárcel imperceptible e invisible, al menos para ellos, pero tan real para las personas alrededor, porque ellos pueden darse cuenta realmente cuál es el peso que llevan, el lugar donde están confinados, lo que los ha atrapado, aquello que gobierna su vida, su voluntad y los conduce cada vez más a una vida de desenfreno, hasta un descenso en ese contexto. Pero quien practica el pecado no se percata, él dice, todo está bien. Wow. ¿Te das cuenta que el pecado entonces tiene la habilidad de hacer ver una realidad distinta? Pero eso no nos exime de dar cuentas de lo que hemos hecho. ¿Qué hacer? Es lo que está diciendo Pablo. La escritura o las escrituras nos fueron legadas para mostrarnos cuál es nuestra condición actual y cuál será el veredicto que el juez dictamine como resultado de analizar nuestro caso, es decir, nuestra vida. Y lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy para mostrarnos cuál es la sentencia que nosotros recibiremos. Y no tenemos que hurgar mucho. Nuestra propia conciencia nos dice culpables. Nuestra propia conciencia, no tenemos que esperar al juez. Y es ahí donde decimos, ¿quién me librará de esta condición? ¿Cómo cambiaré mi presente? ¿Qué haré para alterar mi futuro? ¿Cómo lograré cambiar estas circunstancias? Y es algo que necesitamos ir adelante. ¿Por qué? El verso que tenemos aquí, que acabamos de leer, verso 23 dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. La ley se convierte entonces en ese guardián de la cárcel donde nosotros nos encontramos. Fíjate bien, no es el pecado. El pecado es un cruel amo que gobierna
y es un tirano perverso que conduce donde no queremos ir. Porque al cederle nosotros nuestra voluntad, se adueñó completamente de todo para hacer conforme a su propio deseo e involucrarnos en esas mismas acciones. Esto no nos exime de responsabilidades, porque nosotros somos responsables de nosotros mismos. Nada nos libera de nuestra responsabilidad, ni el yo no fui, no entendí, yo no sabía. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Y a veces me sorprende cómo es que en la soberanía de Dios, Él permite que nuestra voluntad infiera en las decisiones. Y aunque en ocasiones es difícil compartir estos dos ámbitos, nos damos cuenta que Dios es tan sabio, pero a la vez tan bueno, que no nos va a coartar nuestra libertad de elección. Porque sin libertad de elección no tendríamos pecado. ¿Te das cuenta? Tu libertad de elección te hace o culpable o inocente. Y esto es algo que necesitamos compartirle al mundo. La iglesia cree que nunca va a dar cuentas de su mayordomía, pero cada creyente va a dar cuenta de sí mismo delante de Dios. ¿Y qué será de aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué van a hacer mañana? Les espera un tribunal donde no hay ya otra alternativa más que una sentencia que los conduzca directamente hacia un destino final donde ya no hay regreso. Dios es justo y su juicio es justo. Y ese es el gran secreto que nosotros tenemos. ¿Cómo escapar de ese juicio? Estamos confinados, y esa palabra que usa Pablo es estar encerrados, restringidos, como los que están en una cárcel. No están muertos, siguen viviendo, pero bajo un contexto restringido de acciones, de actividades, de contextos, pero son ahí porque son responsables de sus acciones. La única manera en que tenemos la oportunidad de libertad del pecado es a través de la ofrenda que Jesús voluntariamente decidió tomar. Él decidió ofrecerse a sí mismo para pagar la deuda, la tuya y la mía. Él decidió pagar una deuda que no le correspondía, pero Él dijo, yo voy a pagar esa cuenta. Yo voy a dar mi vida como resultado de la sentencia que esa persona merecía. Y solo a través de la fe en Cristo tú y yo podemos ser liberados del peso, porque el juez puede declararnos inocentes en la medida en que nosotros confiemos en Cristo. Pero para eso se necesitan dos cosas principales. Se necesita convicción. Y convicción no es lo que a veces nosotros, es que yo creo, no. La convicción es aquella condición producida por Dios mismo para darnos cuenta con claridad nuestra condición real delante de Dios. Que somos culpables, que no existe un veredicto diferente, que ante Dios somos totalmente responsables y merecemos, perdón, un castigo en esa cárcel que es eterna. Pero también existe otro elemento llamado arrepentimiento. No lo confundamos con remordimiento. El remordimiento es decir, ay, sí me duele, pero lo vuelvo a repetir. El arrepentimiento es darnos cuenta totalmente de la condición y dar un giro de 180 grados, un cambio radical de pensamiento, un cambio radical de conducta, un cambio total en nuestra vida. Eso se llama arrepentimiento. Y cuando esto se conjuga, entonces por la fe podemos decir, Jesús pagó el precio que mi vida merecía. Él entró por mí a esa cárcel y tomó mi deuda
la pagó, y hoy a través de Jesús el juez puede decir que soy inocente por la obra que Cristo Jesús en la cruz del Calvario realizó. Este es el punto real que necesitamos compartir. El mundo siempre está buscando un mejor estilo de vida, pero se ha olvidado que nuestra vida requiere enfrentar un buen día al juez. Y es ahí donde ninguna buena obra lo justificará. Ninguna acción cambiará su destino. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, hablando del Señor Jesús, dice que nosotros lo tuvimos por azotado, pero Dios cargó en Él. Dios cargó en Jesús todo el peso de la culpa que nosotros ante el juez teníamos. Es decir, el inmenso archivo que estaba en nuestra contra, y el mío yo creo que era demasiado grande. El día que se presentó todo mi archivo, todos mis antecedentes, todo mi expediente penal delante del juez, él observó y dijo: eres culpable, Rolando López, y tu sentencia es un destino eterno fuera del reino. Pero cuando Jesús dijo: yo tomaré su deuda, voy a adquirir tu deuda y voy a dar mi vida por ti. Voy a decir al juez: haz conmigo lo que se debe hacer con él, y entonces él puede ser liberado y ser dado por inocente. Eso es lo que dice Isaías. Y el día que dije sí, Señor, el juez, al ver a Jesús y su obra consumada, cargó en él mi pasado, mis faltas, mi condena, mi sentencia. Y Jesús pagó el precio para que el juez dijera: Rolando López, este sello dice que eres inocente por Jesucristo. Eres libre y no hay ningún antecedente. Tienes una vida nueva. Esa es la justicia de Dios. El mundo necesita conocer este regalo maravilloso. Pero si la iglesia se abstiene de predicar que un buen día toda persona va a enfrentar al juez justo, ¿qué van a hacer? Porque en ese día es irreversible la condición que ellos van a enfrentar. Su sentencia ya no puede ser alterada, porque es mientras tengamos vida, mientras estamos aquí y ahora. Porque muchos creen que Dios es amor, y es verdad, Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en Él y a través de Él seamos salvos. Pero también la Biblia nos muestra que la naturaleza de Dios es ser justo. Y todo trato con Dios tiene que ver con amor y justicia. No existe un peso distinto, ambos se complementan. Todo trato con Dios tiene que ver con justicia y con amor. Pero cuando solo enfatizamos el amor, despojamos a Dios, al menos delante de las personas, de que un buen día Dios dirá: tu sentencia es ser culpable y tienes que pagar hasta el último peso de la ley. ¿Qué será si la iglesia no comparte estas palabras? No es que tengamos que decirlas cada domingo, pero es necesario que tú y yo como creyentes nos demos cuenta que cuando aceptamos a Jesús fuimos liberados del peso de la culpa, llevados de un estado de condenación a liberación, donde Jesús vino y abrió las puertas de la cárcel para darnos libertad, donde nuestras cadenas fueron rotas, donde derrotó a aquel cruel tirano llamado pecado para librarnos aún de las consecuencias del pecado.
No podemos presentar otro evangelio que no sea la salvación. ¿Qué es más importante, que seas tú prosperado o que tengas salvación y vida eterna con Dios? ¿Qué es más importante? Exactamente. Porque cuando tú y yo tenemos paz con Dios y el juez nos ha declarado inocentes, entonces tenemos la oportunidad que esa misma ley nos permite todo cuanto es dentro de esa ley, la legalidad, y ser bendecidos por Dios. Es necesario entonces que tú y yo compartamos que toda persona está en un confinamiento espiritual, y aun cuando no lo pueda advertir, está sujeto a eso. Mira cuántas personas, y puedo decirte una gran cantidad de ejemplos. Gente que en ira, esclavas de la ira. Y para ellos es lo más normal explotar, gritar y hacer un tremendo escándalo. Pero para ellos es algo normal. Pero quienes estamos detrás nos damos cuenta que son un riesgo, que están en una cárcel, que viven confinados a un elemento que tiene el control de su vida y de su voluntad. O de quienes están bajo las influencias de alcohol o de las drogas. Están dentro de un confinamiento espiritual, emocional, que el pecado los ha tomado por completo. Y aun cuando ellos creen que están viajando y viviendo de una manera, son esclavos y cada vez son más oprimidos y llevados a un descenso espiritual, hasta una bancarrota total moral. ¿Por qué la mercadotecnia no presentará en sus anuncios a aquellos que abusan del alcohol? ¿Te das cuenta que solamente presentan el principio? Y el pecado así es, solo una y nos vamos. Pero resulta que una se volvió un dos, y después de dos se volvió una costumbre que se arraigó de tal manera que se volvió ya dueño de esa voluntad. Es imperativo que nosotros nos demos cuenta que nuestra naturaleza es susceptible de vivir atrapada bajo el gobierno de alguien, y ese alguien es el mal, el pecado. Tiene la capacidad de penetrar, de hacernos ver un mundo irreal, un mundo virtual, pero tan conflictivo, denigrante, que lleva a las personas a vidas de bancarrota y a un desastre total. ¿Cómo lograr entonces esa paz con Dios? ¿Cómo presentarle a alguien que vive bajo la esclavitud un mensaje de prosperidad, un mensaje de que todo va a ir bien, cuando lo que necesita es vivir en libertad? Hace unos días, un pastor compartiendo mencionó que un joven de la iglesia tenía un alto grado de bipolaridad, que ese es otro conflicto que hoy tenemos. Los términos engañan. Hoy queremos ponerle nombres nuevos a todo, pero todo se llama esclavitud, ya sea mental, espiritual, emocional, es una esclavitud. Jesús vino, Lucas 4:18 dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Así de sencillo. Él vino a abrir la puerta de los presos. Él vino a traer buenas nuevas a los necesitados. Él vino a decirle a aquellos que estaban atrapados en algo o por alguien, decir: he venido a traerte libertad, y la verdad que tú conozcas, esa verdad te hará libre. Qué tremendo. Por eso Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Es lo que necesitamos enseñarle al mundo y a la iglesia, que no por ser ya salvos estamos en la línea de hacer y de vivir como deseamos. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado
por pecado. Wow. Así que al que más se le da, más se le va a pedir. Es importante, para concluir entonces, que la justicia de Dios no da por inocente al malvado. La justicia de Dios no da por inocente a nadie absolutamente. La justicia de Dios exige el cumplimiento y el pago, la reparación del daño. Fíjate bien, la justicia de Dios exige que se cumplan todas las exigencias de la ley para poder entonces dar libertad, y solo hasta que se cumpla la ley será entonces escrito que se ha cumplido con lo exigido legalmente. Y es esto lo que tú y yo tenemos. Cristo Jesús dijo: yo iré, yo adquiriré tu deuda, yo tomaré tu lugar y yo estaré pagando el precio para que tú tengas libertad. Y eso, el día que llegó a mi vida, dije: Señor, ¿cómo pagarte? Jamás lo podré hacer. Pero desde ese día, decirle: Señor, cada día más como tú quiero ser. Cada día necesito vivir en libertad. Pero permíteme agregar para concluir: la libertad que el Señor nos da es una libertad que nosotros necesitamos valorar y cuidar, porque si algo o alguien toma el control de nuestra vida, se vuelve una vez más una esclavitud. Somos libres para vivir en libertad, no somos libres para vivir en libertinaje. El perdón no nos da un fuero para vivir como queramos. La libertad y el perdón que se nos ha otorgado es para vivir dentro del margen de la ley, de la voluntad de Dios, y caminar con Dios. Esto es lo que necesitamos hacer. Y si tú y yo seguimos ese consejo, entonces ya no estaremos confinados, sino ahora tendremos libertad y podremos disfrutar de esa vida plena y abundante, porque el precio pagado fue. Dios ya declaró que Rolando López, a ti, un sello que dice: es inocente, es libre del pago de la ley. Y ese es el regalo más grande que tú y yo podemos disfrutar. ¿Qué hacer? ¿Sabes? Cuando caminamos en libertad, debemos aprender a valorar la libertad. No el temor de la libertad, sino vivir aquilatando esa libertad, porque nos puede brindar la oportunidad de llevar a otros ese regalo maravilloso y poderles decir que lo que necesitan no es que les vaya bien, no es que necesitan hacer mejoras en su vida, no tienen que ir a consultar a nadie ni hacer cosas para que les vaya bien. Lo que toda persona necesita es un encuentro con Jesucristo. Lo que toda persona necesita es reconocer que es esclavo del pecado y está en una cárcel universal que requiere salir de ahí, y solo quien tiene la llave y puede firmar a su favor es Cristo Jesús. Qué grato. Así que yo te invito para que esta noche podamos decir: Señor, gracias, porque el justo juicio que yo merecía era la condenación, era vivir lejos de Dios. Pero Jesús dijo: yo tomo tu lugar, yo acepto tu deuda, la hago mía y la pago completamente. Y como la ley exigía el pago total, y al pagarse, Jesús dijo: tetelestai, todo ha sido consumado, todo ha sido pagado. Así que tú y yo hoy podemos decir: gracias, Señor, por la libertad que tenemos. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Y es donde quien no conoce esta libertad necesita convicción, arrepentimiento y decir: Señor, entra en mi vida. Las cadenas que limitan mi presente solo tú las puedes romper.
No hay cadena que el Señor no sea capaz de romper. Escúchame bien. No hay cadena tan gruesa, no hay pasado tan crítico que el Señor no pueda cambiar. No existe ningún elemento en tu vida que el Señor no sea capaz de transformar. Él es el libertador por excelencia. Y si me dio libertad, también te la puede dar a ti, sin importar cuánto, dónde o cuán profundo has estado. El Señor es capaz de revertir cualquier condición, siempre y cuando un arrepentimiento genuino sea el principio de esa búsqueda, para que el juez justo te declare inocente ante los ojos de la ley. Padre, te damos gracias por el gran privilegio, Señor, de aprender que tú eres un Dios justo. La ley demanda justicia y el libertador su vida entregó por la nuestra. Él tomó nuestra deuda y la pagó con creces, hasta que tú declararas a través de esa ofrenda de amor que somos inocentes por el pago en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por la libertad. Ayúdanos a mantenerla, Señor, en ese ámbito, a compartir a otros que están viviendo en una prisión universal, invisible, pero con los estragos críticos que esto genera. Y solo tú puedes dar libertad a todo aquel que está inmerso, confinado, restringido en esa cárcel espiritual, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos concedes de poder saber que en tu justicia hemos sido declarados justos, no por nuestras obras, no por nuestra habilidad, no por nuestra cultura, sino a través de ese amor que en la cruz del Calvario se entregó por amor a nosotros. Señor, te agradecemos esta libertad y ayúdanos para compartirle a otros que tú eres nuestro Señor y Salvador. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Salúdese, bendiciones, nos vemos la próxima.